Escuché la tos del abuelo en la oscuridad, y entendí que llevaba días solo. Y eso era solo el comienzo. Empecé a pensar en cuándo comenzó todo. Llegué a casa por Navidad. Madrid estaba cubierta por una lluvia fría y persistente, de esas que calan hasta los huesos, sin necesidad de ser intensa. El cielo estaba hueco, sin estrellas, sin nieve, solo un amarillo sucio proyectado por los faroles. Arrastraba la maleta por las baldosas húmedas de la acera, con las ruedas rechinando como un animal herido. Tenía la bufanda empapada y los dedos congelados, pero el corazón, ese aún seguía caliente. Me repetía, solo falta cruzar esa puerta. Pero al llegar, lo primero que noté fue el silencio. La cerradura cedió al primer giro. Nadie la había cerrado. Dentro, la oscuridad era espesa, casi pegajosa. El olor. No era el de siempre. No había ni rastro de sopa de garbanzos, ni galletas de anís, ni siquiera el viejo incienso que mi madre quemaba cada diciembre. Solo humedad, madera estancada y algo agrio, como platos sucios olvidados en un rincón. ¿Mamá? ¿Papá? Nada. Di un paso y la luz del pasillo titubeó antes de encenderse. Las paredes estaban frías al tacto. El perchero vacío. No había abrigos, ni botas mojadas, ni los regalos improvisados envueltos en papel de revista que solían esperarme en la entrada. Subí la escalera con cuidado, evitando el tercer peldaño que siempre crujía. Fue entonces cuando escuché la tos. Seca, profunda, como si viniera de un pozo. En el cuarto de mi abuelo la persiana estaba medio bajada y la calefacción apagada. Él estaba en la cama, encogido, con dos mantas sobre las piernas y un vaso vacío en la mesita. Sus ojos, al verme, no mostraron sorpresa, solo una especie de resignación cansada. «Llegaste tarde», murmuró. «Se fueron hace 3 días». «¿Quiénes?» «Tus padres. Dijeron que no te esperarían este año». No entendía. ¿Se habían ido? ¿A dónde? ¿Y lo dejaron solo? ¿Te dejaron así? ¿Sin calefacción? ¿Sin comida? Se encogió de hombros con dificultad. Hay galletas y agua. He dormido mucho. Fui directa a la cocina. Frigorífico vacío. El pan mohoso. Una bandeja con lo que parecía haber sido arroz blanco, seco como cartón. Encendí los fogones y puse a calentar caldo instantáneo. Mis manos temblaban sin saber si era por el frío o por la rabia. Cuando regresé con el tazón humeante, él sonrió sin dientes. «Siempre has sido tú la que se acuerda de los demás». Me senté a su lado. «¿Sabes dónde fueron?» «Una playa. No sé cuál. Dijeron que necesitaban desconectar». «¿Y el dinero? ¿Cómo pagaron el viaje?» «Tu madre dijo que usó lo del fondo ese que tenías». Tosió de nuevo. «El que guardabas para estudiar fuera». Sentí un zumbido en los oídos. Me costó unos segundos procesar lo que acababa de escuchar. ¿El fondo de mi máster? ¿24.000 euros? Asintió. Dijeron que lo ibas a entender, que la familia siempre comparte. Me levanté. El tazón cayó al suelo y el caldo se esparció como una herida caliente. ¿Familia? ¿Compartir? Subí a mi cuarto. Allí sí había algo de vida. Una caja con mis cosas, cerrada, como si ya no perteneciera a ese lugar. Una nota encima, con la letra apresurada de mi madre. «Hija, cuídate. Volvemos en enero. El abuelo está bien». La rabia no vino como un grito, sino como una marea lenta que lo cubría todo. En la puerta de su habitación, el abuelo me miraba. «No les guardes rencor, niña. Ellos son así». Lo miré largo rato, con los dedos crispados. «No, abuelo. No son así. Eligieron ser así. Y yo también podía elegir. Solo que todavía no sabía qué». Esa noche no dormí. El abuelo roncaba entrecortado en su cuarto, y la casa, aunque en silencio, parecía susurrar cosas que no quería oír. Cada rincón me devolvía una imagen antigua. Mis padres bailando en la cocina, la voz de mi madre cantando villancicos, el olor a sopa de mariscos. Pero ahora, todo eso era un decorado vacío.
como si alguien hubiera desmontado mi infancia y dejado solo la carcasa. Me senté en la mesa del comedor con la laptop. La encendí sin saber bien qué buscaba. Un impulso, nada más. Entré a mi cuenta bancaria. El saldo, 112,38 euros. Revisé los movimientos. Una transferencia grande hacia la cuenta conjunta de mis padres, hecha hace 3 semanas. Sin autorización. Sin mensaje. Sin mi voz en nada. Volví a mirar la nota de mi madre, con ese «El abuelo está bien», escrito como si fuera una mascota. No una persona de 85 años, con problemas de presión y medicación diaria. Fui a revisar la caja de sus pastillas. Solo quedaban 3 dosis. ¿Cómo demonios habían pensado dejarlo así? A las 6 de la mañana me vestí y salí al supermercado 24 horas. Compré fruta, pan, leche, medicamentos básicos y algo de caldo. El cajero me miró raro cuando pagué con monedas. No me importó. Esa fue la primera vez que me sentí diferente. No una víctima, no aún una vengadora, pero ya no era la buena hija. Al volver, el abuelo estaba en la sala, envuelto en la manta, viendo la tele sin sonido. ¿Dónde fuiste? A buscar lo que ustedes merecen. Comida, dignidad. Se rió, aunque su risa terminó en tos. Eso no se compra en el súper, niña. Pasé toda la mañana limpiando la cocina, ventilando las habitaciones, anotando los medicamentos que faltaban. Luego, mientras el abuelo dormía, me senté a revisar correos antiguos de mi madre. Recordé que una vez me pidió configurar su cuenta para que tuviera copia en la nube. La abrí. Y lo que encontré me dejó helada. Reservas de hotel en Lanzarote, pagos con mi tarjeta asociada, conversaciones con mi padre sobre cómo explicarle a Clara cuando vuelva, como si yo fuera una niña pequeña que no entendería una traición, como si lo que habían hecho no fuera un robo. También había mensajes de una tal Marisa, gestora fiscal, donde mi madre preguntaba cómo mover fondos sin levantar sospechas. Me levanté. Las piernas me temblaban. Entré al cuarto del abuelo. Dormía tranquilo. En la mesita, una foto de mi abuela. Enmarcada, gastada. Ella sí fue una mujer firme. Recuerdo su voz. Quien no cuida lo que ama, lo pierde. Me pregunté qué habría hecho ella si estuviera aquí. Por la tarde preparé una sopa con lo poco que había y me senté con él. ¿Te parece normal lo que hicieron? Me miró serio. No, pero no me sorprende. ¿Desde cuándo son así? Desde que tu abuela murió, tu madre se volvió otra, más dura, más fría, como si sintiera que todo dependía de ella. Y entonces empezó a tomar lo que no era suyo. ¿Y tú? Yo callé, como muchos, por miedo, por rutina, porque quería paz. Guardé silencio un largo rato. Después dije, yo no voy a callar. Él asintió, sin hablar. Pero en su mirada había algo nuevo. Orgullo, tal vez, o alivio. Como si llevara años esperando que alguien dijera esas palabras. Esa noche no me acosté. Empecé a hacer una lista. Contactos legales, revisión de poderes, estado médico del abuelo. Y en la parte de arriba, subrayado, encontrar pruebas, actuar antes de enero. A la mañana siguiente, me senté con el café frío frente a una pila de papeles que había rescatado del escritorio de mi padre. Contratos, extractos bancarios, recibos de transferencias, algunos con mi nombre, otros con firmas que no reconocía. Uno en particular me heló la sangre. Una autorización falsificada para acceder a mis ahorros. Habían imitado mi firma. Mal, pero lo bastante bien para engañar a un banco dormido. Respiré hondo. No podía permitir que el miedo me paralizara. El abuelo dormía en el sofá, con los pies cubiertos de una manta que yo misma había tejido cuando tenía 15. Lo miré y supe que ya no se trataba solo de mí. Estábamos solos los dos. Y esta vez, yo no iba a huir. Busqué a Nuria, mi amiga de la universidad que ahora trabajaba en una asesoría legal.
Le envié fotos de los documentos por WhatsApp. Llámame en cuanto puedas, escribí. No pasaron 5 minutos antes de que su nombre apareciera en la pantalla. Clara, esto es grave, muy grave. ¿Es delito? Por supuesto. Suplantación de identidad, apropiación indebida. Hay base suficiente para presentar una denuncia. ¿Y si dicen que fue un acuerdo familiar? Con esa firma falsa no hay mucho que puedan argumentar. ¿Tienes más pruebas? Sí. Correos, transacciones, grabaciones del contestador. Todo. Perfecto. No hagas nada aún. Déjame consultar con mi jefe. Y, Clara. ¿Sí? Prepárate. Esto puede volverse feo. Colgué. Me sentí más clara, más decidida, pero también más sola. Por la tarde, fui al centro de salud a recoger los informes médicos del abuelo. Me costó convencer a la enfermera, pero al final accedió al ver su estado. La carpeta que me entregó era un retrato silencioso del abandono. Visitas médicas sin seguimiento, recetas sin renovar, diagnósticos sin atención. De regreso a casa, pasé frente a una cafetería donde una pareja reía, compartiendo un croissant. Me detuve un instante. Recordé la última vez que salí con mis padres. Fue en junio. Celebrábamos mi beca para el máster en Lyon. Ellos sonreían, orgullosos, brindaban con cava. ¿Cuándo empezó la mentira? ¿Ya entonces sabían que tomarían el dinero? Esa noche, abrí la caja fuerte escondida en el armario del pasillo. Aún recordaba el código. 0208-19, el cumpleaños de mi madre. Dentro, solo había documentos antiguos. Y una carpeta roja con notas a mano de mi padre. Cuentas cruzadas, nombres, números de identificación fiscal, fechas. Todo coincidía. Clara, dijo el abuelo detrás de mí. ¿Qué haces? Buscando la verdad. Ten cuidado. A veces la verdad duele más que la mentira. Y a veces la mentira mata lento, como el moho. Me miró sin decir nada. Su cara parecía más vieja, más cansada. Me senté junto a él con la carpeta en las rodillas. ¿Sabes qué es esto? Asintió. Tu padre lleva años moviendo dinero, jugando con los márgenes. ¿Y tú? Yo fingí que no veía. Esa noche llamé a Nuria de nuevo. Quiero iniciar el proceso. Y también. ¿Cómo puedo pedir la tutela del abuelo? Hubo silencio al otro lado. ¿Estás segura? Sí. Nadie más va a cuidar de él. Y no pienso esperar a que regresen para dejar que todo vuelva a lo mismo. De acuerdo. Mañana hablamos con un notario. Colgué. El abuelo me observaba desde el umbral. Te estás metiendo en algo grande, Clara. Ellos también se metieron conmigo. Por primera vez, vi en sus ojos un reflejo que nunca había visto en los de mis padres. Respeto. El día que presentamos la solicitud de tutela, llovía. De nuevo. Como si el cielo supiera que algo se estaba rompiendo. Nuria vino conmigo al notario. Vestía traje oscuro, gafas frías, voz firme. Yo me sentía como una impostora, con mis botas mojadas y el pelo aún húmedo. Pero cuando firmé el primer documento, algo dentro de mí se acomodó. Como si por fin me dieran permiso para ser adulta. A partir de ahora, dijo el notario sin levantar la vista, usted asume la responsabilidad legal y médica del señor Julián Domínguez Pérez. El abuelo asintió desde el sillón, en silencio. Sus manos apretaban el bastón con fuerza. Salimos sin decir mucho. Yo llevaba los documentos en una carpeta nueva, azul oscuro, con cada hoja meticulosamente protegida. Eran más que papeles. Era prueba. Era mi escudo. Esa noche, mientras organizaba la medicación y programaba las visitas con el centro de día, el timbre sonó. ¿Quién? El abuelo se incorporó, nervioso. Miré por la mirilla. No podía creerlo. Mis padres, mojados, con maletas pequeñas, rostros fríos. Abrí sin hablar. Clara, dijo mi madre, sonriendo como si no hubiera pasado nada. ¿Nos dejas pasar? ¿A qué vinieron? A casa, dijo mi padre. Es Navidad. No para mí. Pasaron igual.
El abuelo se quedó clavado en el pasillo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó mi madre con tono dulce. Él no respondió. Se volvió hacia mí. «¿Les contaste?», asentí. La cara de mi madre cambió. Ya no había dulzura. «Hiciste mal. Exageras. Fue un préstamo, Clara. Una decisión temporal». «Falsificaron mi firma», dije mostrándoles la carpeta. «Vaciar mi cuenta no es temporal. Es ilegal». Mi padre se cruzó de brazos. «¿Todo esto? ¿Por qué? ¿Por un poco de dinero? Por respeto. Por el abuelo. Por mí». El silencio se volvió espeso. «Clara», dijo mi madre, «siempre fuiste tan dramática, haciendo tormentas de un vaso de agua». Me acerqué a ella. «Y ustedes siempre se escudaron en eso, en que yo era la sensible, la que no entendía, la que debía cuidar sin hacer preguntas. Pues terminé de cuidar, y empecé a mirar». Mi padre se adelantó, tomó un papel de la carpeta. «¿Tutela legal? ¿Qué es esto?» «Protección. Para él. Contra ustedes». El abuelo habló entonces. «Déjenla en paz. Ella ha hecho más en 3 días que ustedes en 3 años». Mi madre se giró hacia él. «Papá, no sabes lo que dices». «Claro que sé. Me dejaste sin medicina, sin comida, como un mueble». Mi padre levantó la voz. «Esto no se va a quedar así». «Tienes razón», dije, abriendo el segundo documento. «A partir de hoy, tienen prohibido el acceso a cualquier cuenta asociada a mi nombre o la del abuelo. Y si intentan acercarse sin mi consentimiento, tengo testigos, grabaciones y una abogada lista para actuar». Mi madre retrocedió un paso. «¿Estás amenazándonos?». «Estoy defendiéndome. Y defendiéndolo a él». Mi padre rió, seco. «Te crees fuerte, Clara, pero no sabes con quién te metes». «Con mis padres». Y eso es lo más triste. Salieron sin despedirse. Me quedé temblando. No por miedo, por rabia, por asco, por todo lo que no supe ver antes. Esa noche vomité en el baño. No por la cena, por el peso. Luego me miré al espejo, los ojos rojos, las mejillas duras, y pensé, ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Detrás de mí, en el reflejo, el abuelo me miraba desde la puerta. «No estás sola, niña». Lo creí. Por primera vez, lo creí. Pasaron 3 días en calma tensa, ninguna llamada. Ningún mensaje. Pero sabía que no era el final. Era solo el silencio antes del golpe. Me concentré en construir algo firme. Organicé una rutina para el abuelo. Visitas médicas, fisioterapia, un pequeño paseo cada tarde. Él volvía a comer con apetito, contaba chistes antiguos, y cada noche me pedía leerle las cartas de mi abuela, esas que guardaba en una caja de galletas. Le devolví el invierno, al menos un poco. Pero dentro de mí, algo ardía. No era venganza, era claridad. Por primera vez veía la estructura. No era solo mi familia. Era una forma de funcionar que yo había heredado sin saber. Callar, adaptarse, ceder. Me di cuenta de que si no detenía el ciclo ahora, iba a arrastrarlo a donde fuera, incluso a mi propia vida. Nuria me llamó el jueves por la tarde. «Clara, revisamos los movimientos fiscales. Hay algo más grande». «¿Qué?». «Tu padre ha usado tu número fiscal para justificar ingresos que no te pertenecen. Y no solo en tu cuenta, también en otras. Algunas a nombre de terceros». «¿De terceros?». «Mujeres. Una de ellas figura como Marina López. ¿Te suena?». El nombre me clavó un recuerdo. Una mujer que una vez vi en una fiesta familiar. Muy sonriente, muy cercana a mi padre. Entonces lo entendí. ¿Es una amante? No lo sé. Pero hay movimientos sospechosos. ¿Quieres seguir? Tragué saliva. Sí, quiero verlo todo. Esa noche, en el salón, el abuelo jugaba con el mando a distancia, buscando alguna película vieja. Me senté junto a él, sin decir palabra. «¿Estás bien?», me preguntó. «Sí, pero hay algo que tienes que saber». Le conté lo de los fraudes, las cuentas falsas, los nombres. Él no reaccionó al principio. Luego apagó la tele.
Siempre supe que tu padre tenía sombras, pero no imaginé que usaría tu nombre. Eso ya no es solo egoísmo, es destrucción. ¿Crees que debo denunciarlo formalmente? Tardó en responder. Creo que ya lo hiciste, en parte. Pero si no llegas hasta el final, esto seguirá. Tal vez no contigo, pero con alguien más, asentí. ¿Y tú? ¿Estás preparado para lo que venga? Estoy viejo, Clara, pero no estoy muerto. Si mi voz sirve para algo, la usaré. Le tomé la mano. Por primera vez, sentí que éramos un equipo. No abuela e hija, no víctima y anciano, sino dos personas reparando lo que otros habían roto. Fui a mi cuarto, abrí el portátil y comencé a escribir una declaración formal, no como venganza, sino como acto de reconstrucción. La verdad ya no me dolía. Ahora era mi herramienta. Nuria organizó todo en silencio. Nos reunimos en su despacho un lunes por la mañana. Ella, yo y un hombre bajo, con gafas gruesas y acento de Valladolid, el inspector fiscal asignado al caso. Tenía una carpeta llena de copias, sellos, gráficos. Cuando empezó a hablar, su voz era monótona, casi aburrida, pero cada palabra era una bomba. Su padre lleva más de 3 años triangulando movimientos. Cuentas a nombre de familiares, simulaciones de préstamos, declaraciones falsas. Ha creado un patrón. Me mostraron una hoja, líneas rojas, nombres conocidos, fechas que coincidían con vacaciones, reparaciones del coche, ayudas inventadas. ¿Esto llega a lo penal? Pregunté. Si usted lo autoriza, sí. Pero debemos actuar antes de que muevan más dinero. Asentí. Sentí que estaba firmando una sentencia. Pero no para él, para todo lo que había sido normal. El plan era simple: entregar la denuncia oficial y bloquear sus accesos antes del cierre bancario del viernes. Nuria redactó los documentos. El inspector habló con el juzgado. Yo solo respiraba. Volví a casa con una misión. El abuelo me esperaba en la puerta con abrigo y gorra. Vamos a caminar, dijo. Fuimos al parque del barrio. Hacía frío, pero él caminaba mejor. Nos sentamos en un banco cerca de la fuente. Hoy te vi distinta, me dijo. Estoy distinta. No sé si feliz, pero más tú. Lo miré. ¿Crees que mamá alguna vez quiso hacer daño? No, pero sí quiso salir del miedo. Y cuando uno tiene miedo, a veces pisa a los demás sin darse cuenta. Me quedé en silencio, pensando en esa frase. Esa tarde, fui con Nuria a la sucursal bancaria donde mis padres tenían acceso. Firmé el bloqueo. Notifiqué la denuncia. El gerente me miró incómodo. Es un asunto familiar, murmuró. No, es legal, corregí. Salimos y nos reímos bajo la lluvia. Una risa rara, nerviosa, pero liberadora. ¿Quieres una cerveza? Preguntó Nuria. Fuimos a un bar pequeño, con luces tenues y música de los 80. Brindamos. Por las mujeres que no heredan la culpa, dijo ella. Yo repetí la frase en mi cabeza. Me la guardé. Esa noche escribí una carta. No para enviarla, solo para entender. Mamá, no quiero destruirte, pero tampoco voy a permitir que sigas usando mi silencio. Elegiste protegerte a ti misma. Yo elijo proteger a quien lo necesita. Ya no soy la hija que espera tu aprobación. Ahora soy la mujer que pone límites. Guardé la carta en un cajón. En la mesa, el abuelo leía el periódico. Alzó la vista. ¿Y ahora? Ahora esperamos. Pero ya no con miedo. Lo dije, y esta vez lo sentí de verdad. El viernes llegó como una puerta cerrándose. A las 9 en punto, sonó el teléfono de casa. No contesté. A las 9:05, el móvil. Era mi madre. Tampoco contesté. A las 9:20, mensajes en mayúsculas. ¿Qué estás haciendo? Clara, esto es una locura. A las 10, un correo de mi padre. Vas a arrepentirte. Esto no se hace en familia. Yo estaba en la sala de espera del juzgado. Nuria al lado, el abuelo en su silla,
con su gorra gris, como si fuéramos al cine. Cuando entramos, el funcionario revisó los papeles, firmó, selló. La denuncia estaba formalmente presentada, las pruebas aceptadas. El proceso arrancaba. Al salir vi un mensaje nuevo. Vamos a casa. Hablamos allí. Y fueron. Cuando abrí la puerta, ya estaban en el salón. No firmes nada más, dijo mi madre sin saludar. Ya lo firmé. ¿Estás enferma? No, estoy despierta. Mi padre alzó la voz. ¿Quieres arrastrarnos a juicio? ¿Arruinarnos? Yo no. Ustedes lo hicieron solos. El abuelo se adelantó. Si buscan culpas, miren al espejo. ¿Tú también? Dijo mi madre, dolida. Yo primero. El silencio se volvió áspero. Saqué una hoja y la dejé sobre la mesa. Una orden de alejamiento provisional. No pueden acercarse sin autorización. Clara. Salgan. No grité. No lloré. Solo señalé la puerta. Mi madre dudó un segundo. Mi padre la arrastró fuera sin mirar atrás. Cerré. No temblaba. El abuelo se acercó despacio. ¿Estás bien? Asentí. ¿Ya está hecho? Sí. Pero ahora viene lo más difícil. ¿Qué? Vivir tranquila. Y por primera vez, supe que era posible. 2 semanas después, llevé al abuelo a su nueva residencia. Era un lugar pequeño, cálido, con jardín, libros y olor a sopa recién hecha. Él eligió una habitación con ventana al este, para ver salir el sol antes que nadie. Puso la foto de la abuela en la mesita. Me abrazó largo, sin palabras. Esa misma tarde firmé el contrato de un piso en el centro, pequeño, viejo, pero mío. Compré una cafetera, 2 platos, una planta. Cerré la puerta y me senté en el suelo. No lloré, no temblé, solo respiré. Encima de la mesa dejé la carpeta azul con todos los documentos. La toqué una última vez y la guardé en un cajón. Afuera, Madrid seguía igual, ruidosa, gris, viva. Yo también seguía. Una mañana, al pasar frente a la casa de mis padres, vi que habían cambiado la cerradura. En la puerta colgaba un cartel. Propiedad vigilada. No me detuve. No hacía falta. Caminé hasta el parque. El cielo estaba limpio. Me senté sola en el banco donde solía ir con el abuelo. Y no me sentí sola.